¿Escucharon hablar de la desdolarización? ¿A qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Financiero. Mi nombre es José Luis Manjarres y estamos escuchando últimamente en las noticias este término que se llama desdolarización. Entonces, ¿a qué se refieren con esto? Bueno, la desdolarización es la reducción de la dependencia que tienen algunos países, o la mayoría de los países, con el dólar, ¿no? Con el dólar y con Estados Unidos. Entonces resulta, si nos vamos un poquito hacia atrás, hasta hace unos años, bueno, pues el dólar es la moneda que más se utiliza en el mundo, sobre todo para pues transacciones económicas, transacciones comerciales, y también es la moneda que se utiliza pues para que los países pidan prestado, ¿verdad? Se le pidan prestado en dólares y la deuda externa la tienen en dólares, ¿no? Entonces, Estados Unidos, al ser el dueño del dólar, al ser el que produce el dólar, bueno, pues tenía digamos, mucha influencia y mucho poder en el resto de las economías del mundo, ¿no? Entonces, y por eso es que podía hacer sanciones económicas y podía hacer una serie de cosas que, bueno, pues tenía el control para hacerlo, ¿no? Pero resulta que recientemente estamos viendo un fenómeno que es que estos países pues ya no quieren depender del dólar para sus transacciones y entonces están queriéndose salir de esto. Esto empezó un poco con la guerra comercial entre China y Estados Unidos hace poquitos años, cuando estaba Donald Trump, si recuerdan, y entonces entonces China empezó a buscar alternativas para no tener que utilizar el dólar, ¿no? Porque, bueno, la mayoría del comercio también de China pues era vender cosas, a exportar cosas. Y si tú eres una empresa que exporta, por decir algo que importa, ¿no? Pues tú tienes que utilizar el dólar. Por ejemplo, vas a importar una mercancía, entonces tú tienes que comprar los dólares para pagar esa mercancía, ¿no? O sea, si eras un exportador, bueno, pues mandabas la mercancía y recibías dólares. Tú necesitabas tener una cuenta en dólares para utilizar ese dinero y si a tu vez tú también comprabas otras cosas al extranjero, pues utilizabas esos dólares, ¿no? Mientras más demanda hubiera de dólares en el mundo, pues el precio subía y por eso es que cada año pues el dólar iba subiendo un poquito. A veces aguantábamos la moneda y entonces de pronto esa devaluación venía así como que toda junta, o si tenías problemas económicos en tu país, pues el dólar se disparaba y entonces valía mucho más. Entonces teníamos a veces devaluaciones muy fuertes, ¿verdad? Entonces resulta que actualmente, bueno, China empezó a buscar alternativas para no depender del dólar y a raíz también del tema con Rusia, la guerra de Ucrania y demás, bueno, pues también Rusia, pues también recibió sanciones económicas y entonces también quiso empezar a dejar de utilizar el dólar, ¿no? Empezó a utilizar el rublo al principio y después, bueno, pues se encontró con China, que también estaban teniendo la misma idea, y bueno, pues entonces ya se pusieron de acuerdo y van a empezar a comerciar entre ellos con sus monedas, ¿no? Entonces resulta que esta idea pues le empezó a gustar a muchos países. Hay muchos otros países que tampoco estaban de acuerdo con pues las políticas de Estados Unidos, ¿no? Las políticas económicas y de otro tipo de Estados Unidos. Y bueno, entonces han empezado también a gustarles esta idea y a salirse del tema del dólar. Y por lo tanto quiere decir que van a demandar menos dólares. Lógicamente para Estados Unidos esto es un gran problema porque mucho del poder de Estados Unidos pues estaba digamos, afincado en el dólar, ¿no? Entonces, para Estados Unidos, pues esto implicaba control, eso implicaba también que Estados Unidos podía emitir toda la deuda que quisiera, porque pues ellos ahora sí que tenían la maquinita de hacer los dólares, podían emitir toda la deuda que quisieran y podían pagarla pues de forma muy barata, ¿no? Simplemente, pues conforme les fueran demandando dólares los otros países, ellos imprimían los dólares, los pagaban, los mandaban y demás. Y entonces eso hacía que pues, la economía de Estados Unidos, aun cuando estuviera súper endeudada como está, pero pues no tenían tanto peligro, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora muchos países empiezan a salirse del tema del dólar? Pues entonces se van a demandar menos dólares. Y como toda mercancía, el dólar también es una mercancía, entonces si se demanda menos una mercancía, pues su precio baja. Y es lo que estamos viendo en los últimos meses, que el dólar pues ha estado bajando, ¿no? Ha bajado respecto del peso, pero también contra otras monedas, contra el euro inclusive, etcétera. Entonces ha estado bajando un poquito. Y aquí lo impresionante es que pues no sabemos si se vaya a recuperar, ¿no? Si tenemos
si tenemos ahorros en dólares y si tenemos inversiones en dólares, pues a lo mejor es buena idea empezar a diversificar un poquito, a lo mejor tratar de investigar si podernos irnos un poco al euro o regresarlo a, por ejemplo, a pesos mexicanos, porque puede ser que sea un tema que no se resuelva pronto. Y si los demás países empiezan con toda esta situación y más países se suman, ¿no? El otro día platicábamos del tema de BRIC, que también pues tiene que ver con Brasil, con la India, con Sudáfrica, ¿no? Si todos esos países deciden ya no utilizar el dólar, bueno, pues entonces probablemente Estados Unidos se mete en problemas más serios. Ahora, no quiere decir que vaya a desaparecer, que Estados Unidos se vaya a deshacer ni nada. No, si recordamos, ahorita estamos viviendo el orden mundial instaurado por Estados Unidos, ¿no? A partir de 1945, cuando son los mayores beneficiarios de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de ellos, el orden mundial y la potencia económica principal era Inglaterra, ¿no? Lo fue durante, pues por ahí 100 años, también ciento y tantos años, ¿no? Entonces, antes de ellos, la potencia principal era Holanda, entonces utilizaba el florín, entonces el florín fue como la moneda fuerte, ¿no? Antes de la libra, ¿no? Y antes de eso era el Imperio Español, ¿no? Cuando son todas las conquistas que pues descubren América, que conquistan, y Filipinas, y toda África y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el Imperio Español era muy, muy grande y estaba en todos lados, bueno, pues entonces el doblón español era la moneda más fuerte, ¿no? Entonces vemos que cada 100, 200 años, pues este tema de quién es la potencia principal y la moneda primordial, pues va cambiando, ¿no? Entonces es algo relativamente normal, pero de todas maneras es un proceso bastante intenso para estarlo viviendo, y sobre todo, pues para la potencia que deja de ser la primera, ¿no? Aun cuando se vuelva la segunda o la tercera, bueno, pues también es un tema donde económicamente, pues sí, lo sufren bastante, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de todo este tema de la desdolarización? Muchas gracias por su atención, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Hasta luego.